Vamos a hablar de estos temas con nuestro invitado esta tarde. Está con nosotros Miguel Antezana, es analista político y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, comentamos en la pausa, Pedro Chávarri, el ex fiscal de la Nación, es un mentiroso ya patológico. Y la preocupación enorme es que aún, si bien no está en la Fiscalía de la Nación, sigue siendo miembro del Consejo Supremo, de la Junta de Fiscales Supremos en la Fiscalía, con otros dos fiscales supremos, Rodríguez Montesa y Tomás Gálvez, que están siendo cuestionados, pero en el Congreso de la República están haciendo todo lo posible, esa es mi sensación desde Fuerza Popular y el APRA, para eliminar la figura de organización criminal, lo que salvaría, ¿no es cierto?, a los tres de algún modo, porque si no hay organización criminal, ¿cómo logramos desarticular esto que sigue vivo coleando en el Ministerio Público? Y no es una sensación, es cierto todo lo que acabas de decir. Lamentablemente tenemos esta sensación de que estamos frente a varias organizaciones criminales enquistadas, inclusive en los poderes públicos. El hecho que en el Ministerio Público no se puedan aplicar reformas, que tengamos a un fiscal seriamente cuestionado que se vio obligado a renunciar, pero que sigue ejerciendo su fiscal como fiscal supremo, porque no se le quita esa prerrogativa. E inclusive también que veamos que el Congreso como poder legislativo, que tiene el poder político de activar una serie de acusaciones, simplemente no le dé la gana de hacerlo. Es más, se ve que también ahí hay de alguna manera un acuerdo, porque recordemos que también hay varios congresistas que están a punto de ser acusados y en el Congreso se los está blindando. Entonces yo creo que estamos en una situación que desde hace prácticamente año y medio está viniendo a ser la noticia del día a día, y que nos demos cuenta por fin de que estamos frente a instituciones que necesitan ser reformadas de esa estructura, que deben tomarse medidas hasta cierto punto radicales, obviamente que siempre dentro del marco de la ley, pero que no podemos seguir bajo este mismo sistema, que nos es tan dañino, que nos causa tanto perjuicio económico, social y político. Tú has mencionado un tema bien importante, entre los desastres, el sur, el norte, la reconstrucción que no se ha ejecutado. Estamos pasando, ya pasó a un segundo plano, que aún está pendiente el tema de la situación del general Donaire. Sí. Que el Poder Judicial le ha dicho, señores, levántenle la inmunidad y no pasa absolutamente nada. Constitución, la Comisión de Constitución tiene que pronunciarse. ¿Cuál es el pronunciamiento que tiene que hacer la Comisión de Constitución si la inmunidad no alcanza delitos cometidos antes de haber juramentado como congresistas? Está el señor Moisés Mamani. ¿Qué pasa con el señor Moisés Mamani? Está el testimonio consistente e invariable de la víctima, y está este video infame en el que este congresista, que es una tristeza que sea congresista, se burla de esa situación, casi confirmando el delito que se le imputa. En el Congreso, infelizmente, están haciendo honor a esta frase popular de Otorongo no come Otorongo. Ciertamente. Y llegan a un caso que los congresistas pareciera que no tienen ni siquiera la más mínima noción de que se están convirtiendo en cómplices de esto. Porque en la medida que esta gente proteja a los congresistas para que no pasen al Poder Judicial a cumplir una condena en el caso de Donaire, o para que simplemente no avancen investigaciones en las que están muchos congresistas, ojo, hemos nombrado a los más quizás sonoros, a los más recientes, a Donaire, a Mamani, pero hay otros tantos que tienen investigaciones abiertas o que ya tienen falta solamente una decisión para denunciarlos constitucionalmente, y el Congreso simplemente no le da la gana de hacerlo por temas de favores políticos o de componendas políticas. O de mantener votos. Exacto. Que les sirvan para estos otros propósitos, blindar a quienes más adelante podrían juzgarlos. Y ahí no necesitamos ningún audio, ningún video para darnos cuenta que esto es así, porque simplemente votan en bloque y Donaire, Mamani votan a favor de lo que la mayoría de Fuerza Popular simplemente decida. Ahora, esta situación por supuesto está llegando a un límite. Recordemos que la Fuerza Popular ha estado perdiendo congresistas propios y además ha habido reacomodos. Estamos en una especie como que de pausa, una pausa conveniente para ellos, porque fíjate que los congresistas están muy calladitos con
el tema de Odebrecht. Ya se han mencionado 2 o 3 congresistas que han recibido financiamiento. Y no son solamente los únicos. ¿Cuál es la lógica de que congresistas hayan sido financiados por Odebrecht? Porque ellos argumentan, nosotros no tenemos poder ejecutivo, no tenemos poder de gasto, no tenemos capacidad de gasto. Está bien, pero tú tienes el poder de aprobar leyes que puedan beneficiar a empresas, a consorcios de empresas, o inclusive simplemente que se ejecuten ciertas obras a través del Poder Ejecutivo. O sea que sí tienes una cuota de poder que le interesa a Odebrecht. ¿Qué fue lo que dijo Renzo Reyardo respecto a cuando la señora Keiko Fujimori era congresista? En la comisión en la que se veía si Odebrecht debía o no continuar contratando con el Estado cuando tenía un problema judicial de por medio, y decían que no, y terminó siendo positivo. ¿Qué fue lo que dijo Renzo Reyardo? Que le pasaron el informe por agua tibia, pese a que las recomendaciones eran negativas respecto a Odebrecht, pasaron por agua tibia el informe y terminaron dándole luz verde. Ciertamente. Y si nos ponemos a sacar cuentas, obviamente pensando en esa mentalidad de Odebrecht, una mentalidad delictiva, fíjate que cada voto cuesta. Y por supuesto, si tú votaste a favor de mí, a mí me interesa que tú sigas en ese Congreso y yo te voy a seguir apoyando para financiar tu campaña. De ahí la importancia que muchos congresistas que se han rasgado las vestiduras para que no se llegue a cabo el acuerdo, precisamente comiencen a hablar y decir cuáles son sus intereses. Particularmente el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, él fue el que más ha levantado la voz y se descubrió que él se reunía con la gente. ¿Que no recibió fondos? Bueno, hasta ahora no se ha dicho eso, pero sería interesante que él, teniendo 20 años en el Congreso, diga para qué se reunía con una empresa que se sabía de hace tiempo que tenía ciertos vínculos. Porque a estas alturas es mejor que se curen en salud y salgan y digan, sí, o sea, ese transparente de digan, a mí me financió, sí, efectivamente, salir por delante, porque además la defensa que arguyen quienes, la señora Lourdes Flores, ya vamos a hablar de ese tema, quienes dicen, bueno, si hubiera recibido, al final no hay delito, porque en esa época no se penalizaba, es simplemente un aporte de campaña, y si no lo declaré, es una falta administrativa, pero no una causa penal. Pero eso es una aceptación velada de que sí recibió dinero, porque si te dicen no es delito, entonces sí recibiste, porque se están apoyando en eso. Ahora, aquí lo interesante es que, fíjate que esto en realidad es una telaraña, ¿no? Es una estructura mafiosa en la que hay personas de mando medio y personas administrativas. Por eso la importancia de que el acuerdo se haya o que se apruebe, porque ojo, pasa por una validación todavía por los jueces que todavía no se ha logrado. Pero con lo que se está conociendo es ciertamente que aquí hay muchísima gente involucrada y es muy importante precisamente conocer cómo está estructurada esta mafia para precisamente sacarla, extirparla de los procesos tanto judiciales, procesos estatales, el proceso de compra, de licitaciones. O sea, nosotros no tenemos idea la cantidad de gente que puede estar involucrada en lo que se ha manejado durante tantos años. Insisto, por eso es la importancia. No podemos comparar los 610 millones que se va a recibir de compensación, de reparación civil, que mucha gente dice, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Versus conocer a nuestros corruptos, como dijo en algún momento José Domingo que puede Pérez, ¿no? Que estén hace muchísimos años enquistados y que siguen ahí. Sirviéndose del poder que les otorga la investidura congresal. Y es corrupción a nivel internacional, o sea, viene una transnacional y compra votos, y es corrupción a nivel local. Me acuerdo mucho de las conversaciones que tenían Bocángel, bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel, cuando se pretendía salvar la cabeza de Pedro Pablo Kuczynski a cambio del indulto de Alberto Fujimori, con esto que ha ocurrido con Héctor Becerril, ¿no es cierto? O sea, el congresista que hace lobbies a cambio, aparentemente, de coimas, porque esa es la denuncia que tiene Héctor Becerril en buena cuenta. Permíteme ver lo que ha dicho Carla Scheffer, congresista de Fuerza Popular, respecto a la situación de Héctor Becerril. Ella ha dicho que no existe la intención de un blindaje a Héctor Becerril frente a las denuncias en su contra y lamentó la situación en la que se encuentra el parlamentario acusado precisamente de recibir coimas para remodelar su casa en Trujillo. Vamos a escuchar a Carla Scheffer. Mira, definitivamente nosotros no vamos a blindar a nadie. Y como bien lo han dicho los congresistas de Fuerza Popular ayer en la Comisión de Ética, son acusaciones graves. Es gravísimo. Es grave, ¿no? Si esto se comprueba, él tiene que asumir su responsabilidad. Sí, yo te puedo decir que sí. Pensé que... tengo la esperanza que esto no sea verdad, pero bueno, ante los hechos... yo creo que es una situación muy difícil. Ahora, y me da pena porque él es un representante de Fuerza Popular que siempre ha tenido un espacio
¿no? Y que haya caído en esta situación, yo lo tengo muy claro. Ante acusaciones de este calibre y con las pruebas que se puedan dar, yo definitivamente no tengo que blindar a nadie. No lo voy a hacer. Sentenciado está, entonces, no. Del dicho al hecho hay mucho trecho, porque fíjate que aquí hay procesos y primero debería pasar a la subcomisión de acusaciones constitucionales y ahí tú sabes que tenemos a un gran presidente, entre comillas, de esa subcomisión que dice que se va a regir por el orden de llegada. De prelación, así estuvo ¿no? embalsadas las denuncias contra Chávarri, el congresista Y hay más de 100 denuncias, o sea que para que llegue el turno de Becerril va a pasar bastante tiempo. Y Becerril sigue siendo un voto más para todos los intereses de Fuerza Exactamente, Popular. y no solamente un voto más, él sigue seguramente articulando todo el poder legislativo que él tiene en sus manos para manejar, no sé, obras o algún tipo de cosas. Aquí ya no es de pensar mal y ser muy mañoso, no, simplemente hay que ver en realidad todas las posibilidades de que están utilizando o malutilizando el poder a todo nivel. Entonces yo creo que eso también es precisamente lo que se está descubriendo. Fíjate que las personas que no quieren verse involucradas, ya sean de manos medios administrativos o como en el caso de la empresaria que está acusando a Becerril, es porque precisamente yo no quiero que a mí me salpique este mal manejo y que se pueda afectar mi imagen y reputación. Entonces esto va a suceder a todo nivel, y eso es lo importante de saber. Esto es se lo decía la otra vez a otro entrevistado, es una hemorragia que ya nadie la para. O sea, la justicia avanza, hay la posibilidad de acogerse a la colaboración eficaz y lo que tú dices, ¿no? Prefiero confesar y negociar beneficios posteriormente para un proceso penal antes de irme con el huaico de la información, ¿no? Yo creo que mucha gente está en este momento en esa situación, pensándoselo dos veces, porque como te digo, si bien es cierto que tenemos, por ejemplo, a un presidente que recibe millones de dólares para una obra de Odebrecht, sí, pero debajo de él hay ministros, viceministros que ejecutan, y debajo de estos viceministros hay directores generales y una serie de funcionarios que son los que en la práctica hacen que esto funcione, ya sean con autorizaciones, con papeles, con resoluciones, y seguramente también caen en la burocracia típica del sector público, y muchas veces ahí también hay que agilizar esos procesos. Sí. Entonces, hasta esos niveles es que puede llegar la coima y todo este dinero de la famosa caja 2. Entonces, mientras nosotros sepamos cómo ha funcionado, cuál ha sido el proceso y qué personas están involucradas, eso es lo que nos debe interesar, porque debemos extirparlo de lo que es el aparato público. Para terminar con el tema del Congreso y pasar al asunto de Lourdes Flores, se hablaba de modificar la conformación de las comisiones a propósito de la creación de 3 nuevas bancadas. Creo que la bancada republicana todavía está en suspenso. Y eso cambiaría también la fuerza numérica de Fuerza Popular en comisiones tan importantes como la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pero eso nació producido y Fuerza Popular sigue teniendo la capacidad de ser un bulldozer en esta comisión, donde siguen frenando o siguen tirándose aquellas denuncias constitucionales que puedan en el futuro afectar sus intereses, y me refiero a la situación de Chávarri. Hay una serie de hechos que no se dan. Hay una serie de hechos que todavía no se dan en el Congreso. No solamente la formalización de estas nuevas bancadas en el Congreso, lo cual también implicaría que la presidencia, la mesa directiva, le otorgue los recursos y apoyo administrativo para que funcione, sino también la reincorporación de los 3 congresistas que todavía ya pasan mucho tiempo, pasaron los 120 días, que es Fujimori, Bocángel y Ramírez. Claro, no está previsto en el reglamento del Congreso una suspensión indefinida. Exactamente. Nos guste o no nos guste lo que han hecho, que a mí no me gusta, pero el reglamento, el máxima sanción es 120 días. Ya deberían estar de vuelta. Debería estar de vuelta. Y son 3 votos que perdería la mayoría de Fuerza Popular. Sí. Son 3 votos menos. Y eso también implica, ahora ya también tenemos que ver lo que ha estado pasando con el partido PPK. Bueno, ex partido PPK, porque ya está, inclusive recuerdo que, ¿cómo se llama? El exministro de Justicia, se me olvidó el nombre, anunció que hace poco que iban a relanzar el partido con el nuevo nombre, con el nuevo logo, los nuevos colores.
pero entre medida que se ha hundido el barco de PPK ha quedado en suspenso. Sí, porque están tomando distancia. Fíjate que también ahí se está desmoronando esa mini fuerza supuestamente oficialista que en la práctica nunca fue oficialista. Entonces, en el Congreso vamos a ver en las próximas semanas que va a haber una recomposición obligadamente, y esto por supuesto debería agilizar algunas decisiones que Fuerza Popular con su presión, con sus votos mayoritarios todavía está aguantando. Lourdes Flores, ¿la has escuchado con seguridad? ¿Te convencen sus explicaciones? Para nada, para nada. Yo creo que el típico, el que yo no sabía, el que la reunión es un error, pero no es un delito, frases típicas. Sí, nos reunimos, pero yo no manejo la plata. Él gastaba la plata y no le pregunté cómo y cuánto. O sea, hay que ser bastante ingenuo para creer lo que ella ha estado diciendo. Es más, a veces en las cosas que decía, las frases se parecían mucho a lo que Alan García dijo, ¿no? De hecho, participó con él en las últimas elecciones como fórmula presidencial. Claro. Entonces, ella también es una persona que tiene muchísimos años en política y por supuesto que ha debido saber, no puede pegar ingenuo. O sea, para alguien que recién está entrando, pudiera haber la posibilidad de que no sabía que se había engañado, pudiera, no lo digo que sea así, pero con no Lourdes Flores, con su trayectoria y fuste, ¿no? Por favor, yo creo que ella misma se hace daño. Ahora, el tema ya de haber recibido el dinero, de no haberlo reportado una vez más, nos remitimos a la explicación que han dado otros. Sería una falta administrativa, pero no un delito punible penalmente. No sabemos si ese dinero viene o no de la Caja 2. Si no viene de la Caja 2, si fue un aporte de campaña de Odebrecht, ¿cómo configuramos esto en toda la figura de las coimas y de Odebrecht? Yo creo que ciertamente estamos entrampados en el tema legal, Sí, porque exacto. si nos vamos a lo que dice la ley, pudiera ser que Lourdes Flores esté diciendo la razón. Lo que nos obliga, lo que de alguna manera nos hace ver que el camino es reformar todas las leyes que tienen que ver con el tema político, el tema de partidos políticos, elecciones, pero eso yo lo veo también bastante lejano, a pesar Vemos al gato de despensero. Sí, además que ya está terminando el plazo que se le encomendó a esta comisión de la reforma política que Martín Vizcarra encomendó, que ojalá haya propuestas interesantes que salgan del modelo tradicional que tanto daño nos ha hecho. O sea, no es malo que quizás unas empresas privadas aporten a campañas políticas, pero entonces tenemos que ver cómo eso esté registrado, cómo esté bancarizado, cómo sea reportado a tiempo y que las penas se cumplan inmediatamente. Si, por ejemplo, tú eres un candidato a un partido que ha recibido financiamiento privado, eso debe estar registrado, y si a fin de mes no reportas, simplemente te saco de la carrera política y se acabó. Pero no hay eso. Entonces solamente hay como que reprimendas, malo, y no pasa nada. Claro. Y entonces volvemos a lo mismo. Eso debería cambiar. Eso no debería obligar a cambiar la perspectiva completamente de lo que es una organización política y el sistema electoral en el país. Esta sensación que tienes respecto a Lourdes Flores aplica también para el presidente Martín Vizcarra, que ha negado haber sido testigo de este presunto aporte de casa, esta empresa del Club de la Construcción. Él dice, yo solamente me encargaba de la parte política. Y Elber Violeta el domingo en El Comercio dijo, sí, efectivamente, Martín Vizcarra veía la parte política, no estaba en la parte financiera. De algún modo ha ratificado eso. Yo pudiera siendo así como que abogado del diablo, recordando en ese momento cuando Martín Vizcarra asume la dirección de la campaña electoral de PPK, yo me preguntaba, pero Martín Vizcarra, ¿qué sabe de la campaña política y de comunicación política? A mí me sonó como que extraño, más era un cargo figurativo que tuviera la expertise para hacer campaña política en ese momento. O sea, por ese lado, ahí me genera el beneficio de la duda. Pero sin embargo, si él tiene ese cargo, él debiera haber tenido la responsabilidad de decir qué vamos a hacer, cuánto se va a gastar, qué fondos hay, así el dinero no pase por sus manos, porque si tú eres el jefe de campaña tienes que saberlo. Cuidado, andar recibiendo dinero porque después no pasan la factura, que todo esté bancarizado, reportado debidamente, porque todos saben que en campaña nadie da puntada sin hilo. Inclusive, si tú eres el jefe de campaña y no mangas el dinero, entonces di quién manejaba el dinero. Tan simple como eso. Claro. Entonces, en esa situación se vería en realidad entonces por dónde irían los tiros para saber a quiénes deberíamos acusar si es que hubo algún manejo inadecuado. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Una más, antes de irnos, sobre el tema del día, que es reconstrucción con cambios. Había citado a José Verona, que decía, si es que hubiéramos
hecho parte de la reconstrucción con cambios por obras por impuesto, hubiéramos avanzado mucho más rápido. ¿Qué crees que ha pasado en reconstrucción con cambios que estamos repitiendo el plato? Yo creo que también esto viene por la parte legal. Ya. Los procesos que la ley establece son ineficientes hasta ahora. Una licitación se toma muchísimo tiempo, la ejecución, la evaluación de la buena pro, los tiempos tienen que cortarse, tienen que ser mucho más ágiles. Y eso todavía no se ha atacado. De nada sirve que tú tengas una ley de emergencia, que tengas una gran comisión de Tengas la reconstrucción, billetera gorda, porque eso pero es lo que hay. que tengas entonces una serie de pasos que cumplir que te dificultan la ejecución. Yo no sé si necesariamente es atractivo para las empresas el tema de obras por impuestos Ya. cuando precisamente tienes que cumplir esa ley. Ok. No es que tengas una ley distinta que simplemente haz lo que te dé la gana. Hay que cumplir lo que establece la ley. Entonces yo creo que eso hay que revisarlo. Y tú algo que comentaste también antes, también hay que revisar la gente que está trabajando ahí. Me parece que hay gente que no es la adecuada, que muchas veces pueden haber cargos políticos cuando son cargos estrictamente técnicos o de ejecución. Cumplo con poner a la gente que me ayudó, que me apoyó, la contrato y no tienen el perfil para sacar adelante los Tú quieres ejecución, obras, resultados, no solamente una persona que esté sentada y que solamente ocupe un cargo. Gracias. A ti, Pamela.